Hola a todo el mundo. Para el vídeo de hoy traigo una película muy especial para mí, como es El último mohicano, esa película del año 1992, lo que es dirigida por el gran cineasta que es Michael Mann, y supuso lo que fue su visionado en ese verano del 92, cuando yo la vi en el cine de estreno, pues todo un acontecimiento, ¿no? Porque fue una de las películas que más me gustó en dicho año, si no la que más, ¿no? En aquel año del 92, ¿no? Yo era un adolescente y esta película pues sirvió en parte para formarme, ¿no? Como cinéfago y incrementar lo que es mi pasión por el cine. La tengo aquí, precisamente, lo que es el VHS del último Mohicano. La vi en el cine en el 92, pero luego en el 93 sacaron la edición, lo que es de VHS, y yo me compré pues esta película. Previamente la había visto ya en el videoclub, la había alquilado también para verla posteriormente en el cine del videoclub, pero me gustaba tanto que terminé por comprármela, ¿no? Y sigo teniendo el VHS, evidentemente, porque le tengo mucho aprecio a esta película y sobre todo por una cuestión de la que hablaré más adelante en el vídeo, ¿no? De por qué aún sigo conservándola y por qué no la tengo en otros formatos como puede ser el DVD. Bien, pues siguiendo comentando lo que es este film, hay que decir que esta película está protagonizada por el gran Daniel Day-Lewis, uno de los mejores actores que hemos tenido en la historia, ¿no? Del cine. De hecho, es el único actor que tiene 3 Oscars en su haber como mejor actor principal, cosa que no tiene ningún actor, ¿no? Eh, Creo que Walter Brennan tenía como secundario, lo que es actor de reparto también 3 Oscars, pero como principal nadie. Es uno de mis actores favoritos, ¿no? Daniel Day-Lewis. Y también está protagonizada por Madeleine Stowe, una gran actriz y también una bellísima actriz. Y por el Wes Studi, ¿no? Que es un actor al que recurría mucho Michael Mann, luego posteriormente en otros films como Hit y en otras películas de su filmografía, ¿no? Pues hacía como secundario y en esta película hace pues como uno de los principales papeles del villano, ¿no? Como el jefe de una tribu, lo que es rival, ¿no? A la tribu de los mohicanos, ¿no? Bien, como todo el mundo sabe, esta película está basada en lo que es en la novela, en lo que es en el libro que escribió James Fenimore Cooper, ¿no? Que es sobre, con el mismo título, ¿no? Del último mohicano. Pero más que en dicho libro, esta película Michael Mann quiso basarla en lo que era una producción que él vio del año 36, creo recordar, que era la versión que se hizo cinematográfica, la primera versión sobre este libro, ¿no? Esta novela, ¿no? De James Fenimore Cooper, porque según decía Michael Mann, el director, le gustaba mucho más lo que era la película y tenía un grato recuerdo de cuando la vio cuando era niño. ¿Qué más cosas comentar, ¿no? De esta gran producción? Porque en su día fue una superproducción, no es de las más escandalosas de Hollywood, ya que en aquellos años se barajaban presupuestos como el de Terminator, ¿no? En un año anterior con 100 millones de dólares aproximadamente, pero esta producción costó lo que fueron entre 35 y 40 millones de dólares, lo cual fue un aporte, ¿no? De capital para hacer esta película bastante importante, ¿no? Estamos hablando de una producción, lo que es bastante importante, ¿no? Bastante notoria. Y la película Michael Mann quiso enfocarla principalmente lo que es más en el género de aventuras, ¿no? Tiene la concepción histórica, porque está muy bien referenciada lo que es la concepción histórica, la historia así se fija o transcurre dicha historia lo que en el año 1757, creo recordar, ¿no? Durante la época de la guerra entre los británicos y los franceses, ¿no? Los ingleses y franceses, por el control de las colonias en Norteamérica, ¿no? Así como también lo que eran las guerras que se produjeron entre diferentes tribus, ¿no? En esa época de nativos norteamericanos, ¿no? Pero aparte del componente histórico basado en esa guerra de los 7 años, ¿no? Que transcurre en esa misma época, lo que quiso reflejar Michael Mann en este film es una película de aventura, ¿no? Más, un tono aventurero, más de acción y más de una película más de espectáculo, ¿no? Por así decirlo. En el apartado técnico, decir que la película es impecable, ¿no? Desde la dirección de Michael Mann, en el cual dirige con una maestría absoluta. Yo creo que junto con Hit es su mejor película, ¿no?
Este director luego posteriormente tuvo otros grandes éxitos y grandes películas como fueron Collateral, Hit, a la que me he referenciado, Enemigos Públicos, creo, sí, la de Johnny Depp, que la dirigió también él en el año 2008 con Christian Bale. ¿Qué más films se hizo? Ali, esa de Will Smith sobre la vida de lo que es Muhammad Ali, ¿no? Y el gran combate, ¿no? Eh, que, que tuvo con Foreman, ¿no? Y todo eso. Pero yo sigo prefiriendo lo que es El último mohicano como su gran película junto con Hit, ¿no? Más o menos a un 50%, ¿no? Para cada una de ellas. Bien, como estábamos diciendo, en el apartado técnico la película es impecable. O sea, tiene una fotografía preciosista y súper espectacular, rodando lo que son parajes naturales. Creo que la película se rodó en Carolina del Norte, a la cual en esos bosques, en esos escenarios, se fue a vivir antes lo que es Daniel Day-Lewis, ya que era un actor de método, ¿no? Y es un actor de método, aunque no sé si se volverá o no, con ese retiro que hizo después del Hilo Invisible, que dijo que se retiraba y ya no volvía más. Pero este actor siempre se mete mucho en los papeles, ¿no? Y los crea de una forma, lo que es, haciéndolos muy suyos, ¿no? Y entonces para eso, para interpretar lo que es a Ojo de Halcón, pues se fue lo que es a estos bosques 6 meses antes de la producción, antes de que empezase lo que es el rodaje, la fotografía principal, y estuvo viendo en la naturaleza, alejado de la tecnología, para meterse mucho en el papel, se llevó a un entrenador personal para ponerse en forma, etcétera. Pues como estamos diciendo, esa fotografía de esos bosques, esos escenarios y esos planos, ¿no? Esos grandes paisajes y demás, pues están rodados con una absoluta, con un absoluto buen gusto, ¿no? Por dicha fotografía, ¿no? Hay que comentar que igual esta producción tuvo muchos problemas. Podía que esa fotografía tampoco, además esos paisajes, así como el montaje o la edición de la película, no hubiese resultado todo lo bueno que lo es, ¿no? En sí. Debido a que tuvo varios problemas de preproducción, tuvieron lo que es un retraso a la hora de comenzar lo que es la producción. Y en este caso lo que era Michael Mann quería un director de fotografía específico, haber trabajado con Dante Spinotti, que había trabajado ya previamente en Hunter, Manhunter, creo que era el nombre de la película, el título original, ¿no? De cómo se titulaba esta de Aníbal Lecter, ¿no? Que trabajó con él en el año 86, pero estaba ocupado y por los retrasos de Michael Mann, pues lo dejó un poco tirado el Dante Spinetti, ¿no? Se puso a lo que era trabajar en Frankie and Johnny, una película de Gary Marshall con Al Pacino y Michelle Pfeiffer, que no está mal, está bien, ¿no? Y entonces hizo cargo de esa fotografía. Entonces tuvo que recurrir lo que es Michael Mann a otro director de fotografía, que es un tal Milson. Milson era un ayudante de cámara que había trabajado en Barry Lyndon, ¿no? Con el director de fotografía principal de Barry Lyndon, y recurrió a él para que se hiciese cargo lo que era de la fotografía, ¿no? Del film. En este sentido, pues Milson hizo un buen trabajo mientras le duró lo que es sus partes de fotografía, porque luego fue despedido por Michael Mann y contratado lo que es Dante Spinotti, ¿no? Una vez que terminó su trabajo en Frank and Johnny. Y por así decir, esa película pues tiene lo que son dos directores de fotografía distintos, aunque el que está acreditado es Dante Spinotti. Bien, pues podría resultar que con el despido de uno, el trabajo de otro, estilos distintos, pero a la vez lo que son en algunas cosas, alguna esencia, lo que es muy parecido, ¿no? Sobre todo para rodar lo que son los interiores, con lo que es luz natural, ¿no? Y sin ayuda de muchos efectos de luz ni nada de esto, ya que lo que es Milson había aprendido con el director de fotografía de Kubrick, de Barry Lyndon, ¿no? Aquella película que se rodó en toda ella con luz natural. Y también decir que el buen hacer de los dos directores de fotografía, puesto que Milson, aunque lo despidió, era un buen director de fotografía, había trabajado, se hizo cargo, por ejemplo, de otra película de Stanley Kubrick, ¿no? La fotografía de la chaqueta metálica, o sea que no era un director de fotografía de poca monta, ¿no? Pues hizo un trabajo muy bueno, así como lo que es el Dante Spinotti, pues terminó lo que es la fotografía y también hizo un trabajo también muy bueno, puesto que Dante Spinotti también luego posteriormente trabajó con Michael Mann
películas como El Dilema, hizo la fotografía de LA Confidential también, una gran fotografía que tiene esa película y demás, eran dos buenos profesionales. Bien, pues estos problemas que tuvieron a la hora de editar o montar la película con diferentes directores de fotografía, pues al final, en el corte final, pues apenas se percibe, ¿no? Y queda un magnífico trabajo de ambos directores. Por otro lado, también comentar lo que es la gran banda sonora que tenía y que tiene lo que es este film del Último Mohicano. Si mal no recuerdo, creo que la banda sonora de Trevor Jones, sí, era Trevor Jones y Randy Edelman. Esa gran banda sonora de Trevor Jones y Randy Edelman que compusieron cada uno de ellos unas canciones para el metraje, ¿no? En vez de trabajar los dos en la misma canción y componer otra canción y otra canción y otra canción, pues cada uno compuso sus partes de canciones, ¿no? Pues de forma independiente. Para mi gusto, personalmente pienso que la parte que hizo Trevor Jones es mucho más eh, rica, lo que es musicalmente, mucho más espectacular, mucho más épica que la que hizo Randy Edelman. Pero aún así no desmerece en absoluto la parte de Randy Edelman. Hay muy poca gente que creo que lo que no sabe es que ese famoso tema principal que tiene lo que es el último mohicano, con esa tonada épica, ¿no? Que tiene, eh, es precisamente una versión que Trevor Jones arregló, ¿no? Y orquestó lo que es para incluir en esta banda sonora. Y creo que esta versión, lo que es la original, de la que tomó lo que es del artista que tomó la canción, era de Dewey McLean. Creo que era un artista que hacía música celta y tiene estos tintes de música celta, ¿no? Y a partir de ahí, pues cogió y elaboró lo que es esta pieza magistral con la que se mueve, por así decirlo, toda la película, ¿no? Ese es el leitmotiv de la película, ¿no? Y el tema en concreto se llama The Gael, ¿no? Bien, en cuanto a la banda sonora, poco decir más, todo el mundo la conoce, se usó lo que hasta la extenuación, en anuncios, en spots publicitarios, en marketing, etcétera, ¿no? Luego en el aspecto del sonido, la película tiene unos sonidos, lo que es una grabación de sonido muy buena y una edición muy buena, de hecho se llevó el Oscar, lo que es a lo mejor sonido, esta película. Y, y tanto lo que son los efectos de sonido de los cañones, las armas de fuego, etcétera, pues estuvieron muy conseguidas, ¿no? Más cosas que comentar. Pues Michael Mann hizo una labor de dirección muy buena, como bien he dicho. Parte de la película hizo lo que es rodada con cámara al hombro, ¿no? Como a él le gusta hacer. Mucha Steadicam también, a la hora de darle lo que es, imprimirle lo que es a la película mucho dinamismo, ¿vale? Porque la película pasa en un suspiro, empieza a verla y te mete de lleno lo que es ya en la acción y en la trama, ¿no? Por así decirlo, lo que es el desarrollo de los personajes, lo hace muy rápido, de momento te pasa lo que es al segundo acto, lo que es al nudo y luego a un desenlace, ¿no? A un tercer acto con un gran clímax, ¿no? Que no quiero desvelar cuál es, supongo que lo sabréis ya, si lo habréis visto, la han pasado muchas veces por televisión y demás, o habéis leído la novela, pero que la película se desarrolla, lo que quiero decir, con mucho dinamismo, ¿no? Dotó lo que es en un montaje, en una edición, lo que es Michael Mann, de mucho dinamismo a la película, lo cual eh, pues acompaña lo que es a un buen film, ¿no? En cuanto a lo que es a calidad de acción y aventuras. Más cosas que comentar. Pues detalles como, por ejemplo, dentro de lo que es de la película ya escenas como lo que es el ataque de los nativos malos, por así decirlo, a la columna británica, que es cuando se conocen los personajes de Ojo de Halcón con su hermano Unca, su padre Chinahook, ¿no? Y acuden al rescate, y entonces todas esas escenas son muy rápidas, se ven corriendo lo que es Daniel Day-Lewis, así como con su hermano, con su padre, van a rescatar lo que es a esa columna, por así decirlo, y luchan con hacha, con puñal, con mosquetón, escenas que son verdaderamente lo que son impactantes, ¿no? Porque no están exentas lo que es de violencia, ¿no? Una película, aunque era para mayores de 13 años, pero una película bastante violenta, ¿no? Y cortan cabelleras, se ve sangre, lo que se ven destrozadas, lo que son huesos, de paliza, etcétera, y todo esto.
Y esa escena fue luego imitada hasta la saciedad, ¿no? Entre ellas otras películas como la que hizo Roman Emmerich en el año 2000, la del Último Patriota, o El Último Patriota se llamaba, o El Patriota, la de Mel Gibson, esta del año 2000, ¿no? Pues plagió, por así decirlo, ese ataque a esa columna, ¿no? Y luego escenas lo que es de luchas de cuerpo a cuerpo, ¿no? Durante lo que es el clima de la película, bordeando lo que es una catarata, por unas montañas rocosas y todo esto. Está muy bien lograda y muy bien llevada a cabo por el director. No obstante, también hay muchas escenas dramáticas, sobre todo de romance. La historia de amor entre Daniel Day-Lewis y Madeleine Stowe está muy rodada con buen gusto, no queda nada en la cursilería, ¿vale? Porque la interpretación tanto de Daniel Day-Lewis como de Madeleine Stowe, pues es una interpretación más contenida, más llevada por dentro, por así decirlo, sin lo que es gesticular o sobreactuar mucho, ¿no? Y entonces pues le dan ese equilibrio, lo que es la película, entre las escenas de acción, de drama, de romance, muy bueno lo que es al fin, ¿no? Bien, esta película, hay que decir, una de las cosas que estaba comentando, que yo la tenía en VHS y no las tengo en otros formatos, no las tengo en DVD y no sé si posteriormente la editaron en Blu-ray. Además, si la han editado no creo ni que me haga con ella. Por una cuestión. La cuestión es el doblaje. El doblaje que se hizo de este film en el año 92 era un doblaje muy bueno. O sea, y en el año 92 ya había una tecnología lo suficientemente buena como para depurar el sonido y todo eso, y dejar lo que es un formato de audio bastante bueno. Además, quien doblaba a Daniel Day-Lewis, creo recordar que era Jordi Brown, que era el doblador aquí español, que dobla también a Tom Hanks, que dobla también a Robin Williams, creo recordar, y a Tom Cruise, ¿no? Y entonces hizo un excelente trabajo doblando al Daniel Day-Lewis, que no solamente lo dobla en El Último Mohicano, sino en otros films más. Pero aquí hubo la causística de que cuando esta película se editó luego en el año, creo, 2001-2002, en formato de DVD, cogieron y redoblaron otra vez lo que es la película con otros actores de doblaje. No sé por qué exactamente, porque no habían pasado 9 10 años desde que se estrenó en el cine. No creo que los másteres del doblaje se hubiesen lo que es deteriorados, o la diferencia del sonido de primero de los 2000 con respecto al año 92 fuese muy, eh, muy exacerbada, ¿no? De una a otra, ¿no? O muy precario el sonido del año 92 y muy desarrollado tecnológicamente en el año 2001-2002. No sé por qué hicieron esto. Esto fue una barrabasada que hicieron y yo tuve iba a decir el privilegio, ¿no? El infortunio de pillarla un día por televisión, en Telecinco, que la emitían, en cualquier cadena de estas de privada, de poca monta española. Y ese redoblaje con el que la emitieron era horroroso. Parecía un telefilm la película, cuando lo que es el doblaje que hicieron original en su época aquí en España para el año 92, para el estreno en salas de cine, pues era maravilloso, ¿no? Pues por ese motivo, perdón, no la he conseguido en DVD o en Blu-ray. Quizás si la editasen en Blu-ray con lo que es la pista original del doblaje de estreno en sala aquí en España, pues me haría con él. Pero si no, seguiré conservando lo que es mi copia de VHS y que sigo disfrutándola todavía, de vez en cuando la pongo y la disfruto mucho, ¿no? Más cosas que comentar. Pues eso, que es una gran película de aventuras, una gran película de acción. Daniel Day-Lewis le imprime también al papel mucho dinamismo, ¿no? Aparecen muchas escenas, lo que es a la hora de actuar, de hablar, de gesticular, sobre todo a la hora de correr las persecuciones. Daniel Day-Lewis, para ser un tipo tan alto como es, mide 1,87 m, 1,88 m, pues la verdad que queda bien corriendo, ¿no? Delante de la cámara. Porque hay actores que francamente quedan espantosos corriendo en lo que es en sus películas, ¿no? O en las películas en las que los directores lo hacen que corran. Yo no sé por qué se empeñan en algunos directores en hacer correr a algunos artistas, incluso de la categoría, como qué decir, de Al Pacino, ¿no? Yo siempre tengo
una broma recurrente sobre eso, sobre Al Pacino, que es muy buen actor, aunque a veces sobreactúa y todo eso, pero uno de los peores actores que he visto en mi vida corriendo. Es penoso. Al Pacino es el peor actor que he visto corriendo del mundo. Sin embargo, hay actores que quedan bien corriendo, entre ellos Tom Cruise. Tom Cruise corre muy bien en todas las películas que hace. Es más, y yo creo que él lo sabe y habla con los directores, incluso le dice que le escriban alguna escena del guión o metan alguna escena en la cual salga corriendo, porque hasta en películas que no son de acción de Tom Cruise, como puede ser el caso de La Tapadera, esta de The Film, ¿no? Esta de los abogados del año 93, pues ahí también sale corriendo y mete una escena de corriendo por la calle, en mitad de una calle desierta y demás, ¿no? Pues Daniel de Luis, para lo alto que es y demás, pues hay que decir que aquí corre con mucha elegancia en esas escenas, lo que es de persecuciones, ¿no? Y combate muy bien, la coreografía de las luchas es excepcional, está muy bien hecha. Y yo creo que muchas películas ya posteriores se basaron en esta película a la hora de copiar un poco o imitar, ¿no? Esas coreografías, esas luchas con hacha, con puñal, espada y todo esto. Más cosas que comentar del film. Ah, una cosa por la que también me gusta esta película, ¿no? Porque en los últimos años, antes del año 92 y sobre todo, sí, sobre esa fecha, 90-91, ¿no? Que llegó a estrenarse Bailando con Lobos, se recuperaba, por así decirlo, desde el final de los 70 la figura de los nativos norteamericanos, los indios, eh, por así decirlo, buenos, ¿no? Esos indios, esos nativos buenos que llegaron a su máximo culmen, lo que es con el film de Kevin Costner de Bailando con Lobos, ¿no? Y esta película desmitifica un poco eso. Así que en ese sentido un poco más histórica, más real, en el cual nos cuentan que evidentemente los franceses eran unos sanguinarios en una guerra, los británicos, los ingleses son unos sanguinarios en una guerra, y las tribus también lo eran. O sea, las tribus, lo que son indias nativas, a la hora de combatir, pues sí, son muy espirituales, son muy estos y tienen sus cosas buenas, pero también tienen sus cosas malas, como son los violentos, ¿no? Que llegaron a ser algunos miembros de algunas tribus y demás, y los sanguinarios, ¿no? Y en esta escena, en esta película, pues se muestra, ¿no? Esa violencia, esa, por, esa furia, ¿no? Que tenían lo que eran combatiendo muchas de estas tribus, ¿no? Esos aspectos de venganza, ¿no? Esas muertes violentas y todo eso, por lo cual se asemeja más a una realidad, ¿no? A una realidad histórica, que es lo que fue. Evidentemente que había tribus más violentas que otras, pero al igual que pasa como cualquier otro ejército de cualquier otro país a la hora de una guerra, pues son muy violentos y demás. Por lo cual me gusta que se haya desmitificado en este film la típica figura del indio nativo, ese muy bueno, pacifista y muy espiritual, ¿no? Bien, con respecto a este film, poco más que añadir, ¿no? De lo que es la parte técnica y comenzar, ¿no? Lo que es un poco lo que son los personajes y todo esto. Por último, me gustaría decir que esta película, cuando yo la vi, evidentemente la vi, como he dicho, en el verano del 92, en su estreno, fue un gran verano para el cine, sobre todo de western, en aquel año del 92, ese verano, puesto que ¿qué más vi Sin Perdón, como no, de Clint Eastwood, otra gran película, que fue otro western, El último mohicano, que no deja de ser un western, aún así, y sigue lo que es el arquetipo, lo que es de la historia del western, ¿no? Que sucedió 100 años antes o 110 años antes de cuando suceden los westerns que habitualmente estamos acostumbrados a ver, vale, pero no deja de ser un western, y además está rodado en Estados Unidos, la historia ahí en Estados Unidos, en América del Norte, etcétera, ¿no? Y otro western más que se estrenó que fue bastante bueno también, que a mí me resultó bastante simpático, fue Un horizonte muy lejano, ¿no? Esa película con Tom Cruise y Nicole Kidman dirigida por Ron Howard. Por lo cual fue un verano que yo recuerdo con mucho cariño y con mucho aprecio, ¿no? Por las películas que vi, por lo que viví también en aquel verano en mi adolescencia, ¿no? Y cómo me marcaron, por ejemplo, estas películas, ¿no? Sobre todo este último Mohicano, porque cuando era adolescente y ver una película como esta, pues te deja impactado, ¿no? Sobre todo por las escenas, como ya he dicho, de escenas de luchas, de acción, los diálogos, cómo encara el personaje, lo que es Daniel Day-Lewis, con esa contundencia, ¿no? Y con esa contención a la vez. Y,
escena de diálogo impactante, esa historia de amor, ¿no? Como cuando al final van en la persecución, ¿no? Que raptan lo que son a estas hijas del coronel Munro, ¿no? Que era la que iba, lo que era salvaguardando, por así decirlo, Daniel Day-Lewis, Onkas y su padre China Hook. Y cuando van por los desfiladeros y todo eso, las raptan lo que son los de la tribu mala y se las quieren llevar a cambio de una masacre que había cometido el padre de ella, etcétera, ¿no? Y todo eso. Y entonces en esa negociación, una de las escenas que más se me quedó grabada es cuando le dice eh, Daniel Day-Lewis, ¿no? A lo que es Madeleine Stowe, que se la iban llevando raptadas lo que son los villanos, por así decirlo, ¿no? La tribu mala de los indios, pues le dice eso de mantente con vida, ¿no? Por mucho que me cueste, por mucho que me cueste, te buscaré, te encontraré, pero tú mantente con vida, ¿no? Haz todo lo posible por mantenerte con vida, porque el tío era un tío realista, sabía lo que iba a pasar, que le iban a cargar por la venganza, iban a hacer lo que era un sacrificio con ella, etcétera, y todo eso. Y entonces él la quería tanto a Madeleine Stowe que lo único que quería a ella que se le quedase claro que intentase mantenerse con vida, que aunque no podía lo que es seguirla y rescatarla en ese mismo momento, iba a ir a buscarla fuese donde fuese, aunque fuese en el confín de los mundos, ¿no? Y esa escena pues se me ha quedado lo que es grabada, lo que es muy adentro, ¿no? Y aún así con más escenas como cuando le cuenta como la tribu de su padre dice que cómo se creó el mundo, ¿no? Y todo eso, viéndolo con cielo estrellado, con esa fotografía maravillosa por la noche y demás, mientras están recostados, ¿no? Ahí en el bosque y todo eso, es muy, muy buena. Aconsejo lo que encarecidamente que veáis esta película, ¿no? Del último Mohicano, si no la habéis visto lo que es aún. Y ya por último comentar, pues como anécdota, que aunque el título es El último mohicano, eh, y el protagonista es Daniel Day-Lewis, muchas personas, mucha gente asocia que él es el último mohicano, el Daniel Day-Lewis. Y no hay que olvidar, que eso se cuenta al principio del film, que él es un hijo adoptado, ¿no? De Chinahook. Chinahook es la tribu de los mohicanos y él, su padre adoptivo, sí es el último mohicano, ¿no? Lo que pasa es que él, un, de raza blanca, ¿no? Y lo adoptó de niño, se lo encontró, era un niño huérfano y demás y todo esto, eso lo cuenta en la historia de lo que en el libro, y entonces como lo adiestra, como lo cría y como lo quiere como si fuese su propio hijo, pero él no es de la raza nativa de los mohicanos, ¿no? Y de ahí que la referencia sea el último mohicano, no a Daniel Day-Lewis, sino a su padre, que es el actor, que no me recuerdo ahora el nombre, que es el que interpreta el personaje de Chinahook, ¿no? Bien, y ya por último, pues volver a recordaros que veáis este gran film, esta gran película, ¿vale? Que no deja a nadie indiferente y que se puede ver todavía bastante bien, porque no es una película que le han pasado lo que es los años ni el tiempo, sino que es un pequeño clásico, por así decirlo, de los años 90, ¿no? De primeros del año 90. Bien, nos vemos en el siguiente vídeo. Que lo paséis bien.